Joseph Goebbels, el gran manipulador y temido ministro de propaganda alemana. El Tercer Reich tuvo entre sus filas a hombres malvados y sádicos, pero ninguno como Joseph Goebbels. El leal y fanático seguidor de Adolf Hitler formó parte de la maquinaria asesina nazi, pero a diferencia de todos los demás, para matar nunca necesitó empuñar un arma de fuego. Su aporte al régimen fue aún más letal que la pólvora y los fusiles. Condujo al pueblo alemán mediante un ataque mediático y psicológico, al peor de los abismos, una fosa de escombros, muerte y desolación. Conozcamos la vida del hombre de confianza de Hitler. Veamos cara a cara al temido jefe de la propaganda nazi, Paul Joseph Goebbels, el gran manipulador. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cojo del distrito de Reich. Antes de ser una cruel figura nazi propulsora del antisemitismo, Joseph Goebbels fue un chiquillo como cualquier otro en el distrito alemán de Reich, donde nació el 29 de octubre de 1897. Su infancia quedaría marcada por una osteomielitis que con solo 4 años de edad le atrofió la pantorrilla derecha, dejándolo leve pero notablemente cojo. Esa renguera no solo le acomplejó de por vida, se cree que también le generó un sentimiento de inferioridad, resentimiento y revanchismo que lo convertiría en uno de los hombres más malvados del siglo XX. A los 20 años se graduó del bachillerato como el mejor de su promoción. Pasó por las aulas de clase de 8 universidades, egresando de Heidelberg con un doctorado en filología alemana. Estudió lenguas clásicas, literatura, filosofía, artes e historia, conocimientos que le hicieron extremadamente culto. Su minusvalía le impidió participar como voluntario en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, pero el destino le conduciría a otra guerra, aún más cruenta, en la que esta vez sería protagonista. Después de un fracasado intento de hacer carrera como periodista, novelista y dramaturgo, el letrado hombre de Reich se inscribe en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que promovía el orgullo nacional y el antisemitismo, con el que quedaría seducido por el líder de aquel movimiento y su capacidad para hablarle a las multitudes con gestos y palabras que despertaban euforia y patriotismo. La fascinación de Goebbels por Hitler terminaría siendo recíproca. El elocuente agitador también quedaría impresionado por la facilidad que tenía el nuevo miembro del partido de transmitir sus pensamientos por escrito. Parecía que estaban destinados a conocerse, eran tal para cual. Por aquellos años, Alemania estaba arruinada económicamente y la moral de sus ciudadanos decaía. Haber perdido la Primera Guerra Mundial supuso una herida que parecía que nadie podría sanar, excepto por Adolf Hitler y Joseph Goebbels, que compartían la opinión de que las palabras y las imágenes eran potentes armas que podían utilizar para explotar ese descontento a favor de sus intereses. Jefe de propaganda del partido nazi. No pasó mucho tiempo para que Goebbels ascendiera rápidamente en la escalera del poder nazi. Primero dejó a Gregor Strasser, el líder del bloque del partido más anticapitalista, para unirse incondicionalmente a las filas del Hitler más conservador. Todavía siendo un joven de 29 años, se convertiría en la cabeza del partido en Berlín, donde comenzaría a interesarse en la propaganda como medio de promoción del programa nazi. Un año después comenzó a escribir en el Der Angriff, un semanario inicialmente de espíritu revulsivo y propagandístico, que a finales de 1940 pasaría a ser de circulación diaria. Sus logros impresionaban cada vez más a los líderes nazi, y aunque para 1928 es elegido como miembro del Parlamento alemán, su gran oportunidad de demostrar a Hitler su valía y admiración llegaría 2 años después. En 1930 fue nombrado jefe de propaganda del partido, desde donde expandió, enardeció y gestionó la ideología nazi, siempre apuntando a los sentimientos y a los instintos, para hacer que su líder fuera visto como un hombre brillante y superior, un semidios. Al frente de este puesto, Goebbels se convertiría en un especialista de la manipulación. Frente a miles de hombres presentaba a Hitler como el salvador y el padre de la nueva Alemania. Supo depositar las frustraciones del pueblo en vasijas de esperanza y convirtió el deseo de una felicidad suprema en algo alcanzable. Todas estas técnicas y reuniones políticas fueron fundamentales para convencer a los alemanes de que con Hitler, y solo con él, recuperarían el honor y la grandeza. Goebbels, el dueño de la verdad.
El imparable ascenso de Hitler terminaría arrastrando a Goebbels a su mejor posición dentro de la cúpula de poder nazi. En un contexto político agitado, Adolf Hitler se convierte en canciller alemán en enero de 1933. Solo 2 meses después nombra a su leal servidor como ministro de Propaganda e Información Pública de Alemania, con una única misión: censurar toda oposición y presentar al canciller y al partido nazi como una luz positiva, mientras se incita el odio hacia el pueblo judío. Como jefe de este ministerio, Goebbels tenía absoluto poder sobre el contenido de todos los medios, desde revistas hasta obras de teatro, desde películas hasta la música y los libros. Pero fue con la radio con la que sus mentiras y manipulaciones entraron directamente a los hogares alemanes y en el corazón del pueblo. El 33 fue uno de los años más agitados de su naciente carrera. En abril dirigió un boicot contra empresas judías y el 10 de mayo figuró como actor definitorio en la infame quema de libros no alemanes en la Ópera de Berlín. Ante tal terrible hoguera, Heinrich Heine, poeta de origen judío, dijo: «Donde se queman libros, se terminan quemando también personas». Y no se equivocó. Pocos años después, millones de personas judías serían calcinadas en los campos de concentración como parte de un exterminio masivo, conocido como el Holocausto. Ese mismo año, el ministro de Propaganda del Reich asumiría la dirección de la Cámara de Cultura, agencia del gobierno alemán para controlar todos los aspectos de las artes creativas, y con ello dejar sin empleo a docenas de artistas judíos, incluidos escritores, músicos, actores y directores de teatro y cine. Más tarde, el régimen aprobaría la ley de prensa del Reich, con la que se eliminaban los editores judíos y no nazis de los periódicos y revistas alemanes. Hitler había conquistado el poder. Goebbels, las mentes. Manipulación a través del cine. La figura de aquel ministro de cínica sonrisa se diseminó por toda Alemania luego de que Hitler invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939, iniciando con ello la Segunda Guerra Mundial. Si los hombres detrás de las líneas enemigas eran vitales para afrontar el recién comenzado conflicto bélico, los civiles en las ciudades no lo eran menos, y Hitler lo sabía. Por eso encomendó a Goebbels elevar el espíritu del pueblo alemán para que acompañara y apoyara los esfuerzos de su Führer en la guerra. Para ello, Joseph Goebbels se apoyó en los medios de comunicación, especialmente en el cine. En 1940, Alemania y toda la Europa ocupada quedó idiotizada frente a una gran pantalla blanca. Se estrenaría The Ewige Jude, el judío eterno, un pseudo-documental de propaganda antisemita que trazó la historia de los judíos, según la manipuladora mente de Goebbels. Lo que vieron los alemanes fue un pueblo representado como parásitos, malvado, corrupto y con intención de dominar el mundo. Una de las secuencias más escalofriantes de la película compara a los judíos con ratas contagiosas, que inundan el continente y devoran recursos preciosos. No obstante, el clímax y resolución de la cinta de 62 minutos es el anuncio de Hitler de que la raza judía encontrará su aniquilación. Si los financieros judíos internacionales dentro y fuera de Europa logran sumergir a las naciones una vez más en una guerra mundial, entonces el resultado no será la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Al judío eterno le siguieron más películas antisemitas como El judío Sub y Kohlberg, entre otras tantas que enzarzaban al pueblo alemán en aquella carnicería humana que significó la Segunda Guerra Mundial. Además, Joseph Goebbels estuvo al frente del Deutsche Wochenschau, una serie de noticieros que probablemente fueron la herramienta de propaganda más importante de los nacionalsocialistas en la Segunda Guerra Mundial. Explosión en el paraíso soviético. El poder de Joseph Goebbels sobre la información, la verdad y la mentira no se limitaba a difundir los ideales nazis y a provocar el sentimiento antisemita. También se encargó de invisibilizar y tergiversar las malas noticias. El ministro de Propaganda Nacional Socialista organizó en 1942 un gran espectáculo de propaganda nazi que llamó El Paraíso Soviético, para reforzar la determinación del pueblo alemán al exponer las argucias de los bolcheviques judíos, pero la exhibición no salió tal como lo esperaba. El 18 de mayo, Herbert Baum, un líder de la resistencia judío-alemana, y sus cómplices sabotearon parcialmente la exposición prendiéndole fuego. Y aunque el daño fue mínimo, él y su grupo lograron asestar un golpe psicológico considerable a Goebbels y a su máquina de propaganda.
Por supuesto, el hombre de confianza del Führer impidió a los medios de comunicación alemanes informar sobre este bochornoso y revelador acontecimiento. Al pueblo se le debía mantener ciego y con la convicción de que el Reich era invulnerable. La guerra total. Con cada vez más bajas alemanas en la guerra contra el mundo, el ministro de propaganda se convirtió en un defensor de una batalla total a muerte contra las fuerzas aliadas, y para ello usó todo su poder de convencimiento como orador. En 1944, en el discurso más famoso de la historia del nazismo, Joseph Goebbels entró en el cerebro de los alemanes con sus llameantes palabras, y desde el Palacio de los Deportes de Berlín los llevó a su definitiva perdición. Por aquel momento, Alemania intentaba superar una etapa crítica de la guerra después de que el Sexto Ejército fuera derrotado en Stalingrado, un duro golpe que hacía aún más remotas las posibilidades de un triunfo alemán en aquel desgraciado conflicto. El Führer ha ordenado, y nosotros le obedeceremos. En esta gran hora de contemplación y reflexión nacional, nosotros creemos en la firme e inquebrantable victoria final. La vemos ante nosotros, la vemos, y solo tenemos que tocarla. Debemos estar resueltos a subordinar todo ante ella. Esa es la obligación de todos en esta hora crucial. Hagamos que nuestra consigna sea: pueblo, levántate y haz que la tormenta se desate. Con este emotivo discurso directo al corazón del pueblo, el pequeño hombre sobre el estrado levantó el ciego entusiasmo por una guerra para muchos ya perdida. Fueron tan convincentes sus palabras que el propio Hitler le otorgó mayores poderes. Se convirtió en el ministro de la guerra total. El intento propagandístico de Goebbels de contrarrestar la derrota del Sexto Ejército y sus efectos negativos en la psique colectiva había dado resultado. No obstante, razonó: si Alemania estaba destinada a perder la guerra, era apropiado que la nación y el pueblo alemán fueran aniquilados. La muerte de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels siempre obedeció a su Führer en todo. Era tal su devoción por Hitler que nunca cuestionó orden alguna, ni lo contradijo, excepto el día de la muerte del dictador. Cuando los generales nazis ya no sabían cómo revertir un resultado desfavorable en la guerra, cuando la mayoría ya había muerto, desertado o considerado la rendición ante los aliados, incluso cuando ya no quedaban hombres en ningún frente capaz de sostener por más tiempo, Joseph Goebbels siguió al lado de su líder, pese a que éste le ordenó dejar la capital. Era la primera vez que lo desobedecía. Adolfo Hitler terminaría suicidándose junto a su esposa Eva Braun en su búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Tras la muerte del máximo líder, un abatido Goebbels asume el cargo de canciller de Alemania, pero ni con sus propias palabras, en otrora convulsionantes, podía levantarse de aquella lóbrega realidad. Al día siguiente, el ahora canciller realiza el que probablemente fuera su más abominable acto. Junto a su esposa Magda, otra ferviente seguidora de Hitler, envenena con cianuro a sus 6 hijos poco antes de que él y su mujer se quitasen la vida. El mayor tenía 12, el menor solo 4 años. No merece la pena vivir el mundo que viene detrás del Führer. Por eso también he tomado a los niños, porque sería dolorosa la vida que llevarían después de nosotros. Un Dios misericordioso me comprenderá cuando yo misma les dé la salvación. Magda Goebbels. El final de Joseph Goebbels llegó sin tiempo para el arrepentimiento, uno que, según la evidencia histórica, ni siquiera consideró. Hasta el final de sus horas seguía siendo el mismo resentido, manipulador, meticuloso, fanático, dramático, cruel y narcisista hombre que alcanzó el poder gracias a su brillante inteligencia que, para desgracia de 6 millones de judíos y otros millones más de inocentes, usó para el mal. El ministro que cinceló el estilo y cada palabra de los discursos de Adolf Hitler había muerto. Muchos líderes de ahora no se atreven a maldecir, ni siquiera a criticar a Joseph Goebbels, porque viven y han vivido de su legado. Han recurrido a sus principios de propaganda para arruinar naciones, empobrecer hombres y erigirse como salvadores de causas perdidas. Todas las técnicas que utilizó esta mente brillante para engañar a los alemanes están basadas en cómo funciona nuestro cerebro. Así nos los explica la periodista española Clara Jiménez Cruz. Cuando te bombardean con lo mismo una y otra vez, si te lo cuentan una y otra vez en la tele, en la radio, en la prensa escrita, en todas partes, terminas creyendo que es verdad. Cuando tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo te dicen que algo es verdad, aunque tú creas que es mentira, por sentirte integrado en el grupo y por ser parte de esa comunidad, terminas creyéndolo todo.
Desgraciadamente, el legado de aquel pequeño y cojo manipulador alemán sigue más vivo que nunca, y peor aún, nada parece indicar que perderá vigencia. ¿Y cuánta razón tenía Winston Churchill, aquel gran primer ministro inglés, cuando pronunció estas palabras? En tiempos de guerra, la verdad es tan valiosa que debería ir protegida de las mentiras por un guardaespaldas. Joseph Goebbels ha muerto, pero sus principios de propaganda siguen vivos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de Joseph Goebbels, el gran manipulador y temido ministro de propaganda alemana. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.